ya en la última parte, en el último bloque, estamos con Manuel Ferreira, el ministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Don Carlos Mersangalli, ¿cómo está? De la maravilla. Gracias por venir. Don Amílcar Ferreira, ¿cómo está? Bien, Carlos, un gusto. Gracias por la invitación. Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Bueno, ¿por qué acaban de irse Hugo Richie y el doctor Oscar Rodríguez Campuzano y explicaron por qué sí están a favor del impuesto a la soja y los beneficios que podrían tener? ¿Qué dicen ustedes? Una cosa es el impuesto a la soja, otro es cualquier impuesto a la soja. Ese es el problema. Y el problema es, yo te pregunto, ¿cuánto es la tasa de este impuesto que se está proponiendo? Hablaban de 15%. Ok, 15% nominal, Sí. pero es sobre el precio de exportación. Entonces, en primer lugar, no es un impuesto a la renta, No. ¿ok? Es un impuesto a la facturación. Es a la facturación de otro que es el exportador, porque ni siquiera es la propia, ¿verdad? Porque entre el precio de finca y el precio de exportación hay una pequeña diferencia sí. por la comercialización, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que analizar es cómo impacta ese precio, ese impuesto al precio de exportación con respecto al productor. Acá tenemos economistas que pueden darnos los números, pero lo que te quiero dar simplemente como ejemplo, si la rentabilidad del productor fuese 100 y el precio de exportación fuese 300, el 20% de 300 son 60. Sobre 100, que sería la rentabilidad, ya le quitaste el 60% de su rentabilidad. Aparte, hoy el productor agropecuario tributa sobre la renta real el 10%. Aparte, hoy, por una cuestión de la ley 5601, está grabado con IVA la comercialización de todos los productos agropecuarios. Pero cuando se exporta un producto en estado natural o incipientemente industrializado, no se devuelve el 5%, sino la mitad, 2,5%. Es decir, de entrada hoy tenemos una imposición del 12,5%. A lo cual hay que agregar que si esa producción se hace en cabeza de una sociedad, el socio que recibe dividendos o utilidades está sujeto al impuesto a la renta personal. Si por el contrario, la sociedad titular de la explotación en el país, ¿verdad?, está radicada en el exterior, hay una retención del 15% sobre las utilidades o dividendos acreditados o remesados. Es decir, está muy cercano a lo que tributa cualquier empresa comercial, industrial, etcétera. Es decir, no es que no exista un impuesto al sector agropecuario. El ministro Ferreira comenzó lo que terminó siendo la ley 5061, que vino a corregir defectos que tenía la 2421 y la 125 respecto al sistema tributario del sector agropecuario. Hoy ya está aumentando significativamente la recaudación del IRAGRO, porque lo que se busca es la determinación de la renta real. Volviendo al ejemplo para terminar mi intervención, si el precio de exportación fuese 300, 20% de 60, que va a impactar como una suerte de impuesto al productor en un 60%, más todos estos impuestos que te acabo de describir. Es decir, va a ser el sector de la producción más castigado, casi en el triple que los demás sectores. El problema está, y ahí termino, Sí. estamos asumiendo que tiene una rentabilidad de 100. Pero ¿qué pasa cuando por razón del mercado internacional o por razón fuera del control del agricultor, que es el clima o una plaga, su rendimiento no alcanza a que pueda tener un ingreso rentable de 100? Puede empatar o puede perder. No obstante eso, tendrá que pagar el 20%. Entonces se vuelve en un impuesto absolutamente perjudicial para toda la economía nacional, porque ellos te van a explicar que nuestra economía tiene un sostén importante en la producción de soja. Manuel.
Bueno, en realidad, desde esta explicación es una explicación importante. Yo creo que es importante también entender cómo funciona el negocio en una cuestión muy básica. El agricultor lo que hace es cosecha la soja, la lleva a un silo y ese silo le vende a una empresa exportadora. Esa empresa exportadora puede o no tener fábrica. En realidad, cuando uno mira los datos, la mayoría de las empresas que tienen fábricas son también las más grandes exportadoras de granos. Por tanto, este señor del silo no sabe qué va a pasar con la soja esa. Por tanto, lo que va a hacer directamente es descontarle ya ese 20%, porque en realidad no es 15%, sino es 20% porque la ley también hace que no se devuelvan más créditos tributarios. Entonces, al descontarle directamente el 20%, el dueño del silo le va a vender al exportador. Y el exportador, supongamos que en Paraguay existe una capacidad de procesamiento de soja de más o menos de la mitad de lo que se produce. Entonces, para hacerlo sencillo, la mitad va a fábrica y la otra mitad va a ir afuera. Se le sacó 20% al agricultor, que de eso se le dio 10% al Estado y se le dio 10% a la empresa exportadora. Porque la empresa exportadora procesó una parte y para procesar compró la soja 20% más barato, ese pedazo de soja. Entonces, esta es una cuestión fundamental. Lo otro fundamental es, ¿cuál es la situación hoy del productor? Hablamos de sojero, pero en realidad el sojero, el maicero, el triguero es la misma persona, ¿verdad? Sí, depende de la época. Claro, en general lo que se hace es una soja de verano, un maíz de temporada intermedia y un trigo de invierno. Entonces, lo que va a pasar hoy, anteriormente todos estos cultivos tenían rentabilidad en un año normal, ¿verdad? En un año de precios normales y en un año de clima normal. Con la baja de precios de commodities se ha perdido la rentabilidad en maíz y en trigo. En maíz ya está negativa, en trigo está prácticamente en cero la rentabilidad. Sí. Entonces, básicamente desaparecería esa producción. El productor empezaría a plantar cultivos alternativos que básicamente serían de cobertura, nabo forrajero, milleto, hay una serie de rusicensis, etcétera, etcétera, que serían cultivos para mantener la tierra cubierta. Hoy el maíz cumple también esa función, objetivo, claro. Esa función, y aparte te da renta, ¿verdad? Entonces, quedaría la soja. ¿Qué pasa con la soja? La soja funcionaría bien en los lugares de alta productividad, es decir, departamentos como Alto Paraná, zonas de Canindeyú y Itapúa. Departamentos como San Pedro, que son tierras arenosas que tienen mucho menos productividad, la comparación rápida sería más o menos 3 toneladas en Alto Paraná contra 2 en San Pedro. Esa es la diferencia. Sí, esa más o menos es la diferencia. Esa es la diferencia. Más o menos. Sí. Desaparecería y se convertirían seguramente en pasturas ganaderas o otra cosa. Nosotros estimamos que más o menos las zonas más pobres están produciendo hoy todas juntas alrededor de 3 millones de toneladas, de las 9 más o menos que sacamos en un año normal. O sea, desaparecerían 3 millones de toneladas de soja. Tenemos entonces 3 millones de toneladas de soja menos 1 millón de toneladas de maíz y 3 millones de toneladas de trigo. Serían 7 millones de toneladas menos. ¿Cuántos fletes se necesita para llevar esto? Y más o menos necesitamos unos 250.000 fletes para llevar de silo a puerto, que son los camiones que vemos claro, por la ruta 2, etc. Todas las rutas, sí. Exactamente. Y por otro lado tenemos más o menos otros 250.000 fletes desde la finca hasta el silo. Por tanto, vamos a perder, nosotros estimamos más o menos, quedarían unos 25.000 camiones sin trabajo en ese proceso. El otro tema es, ¿cuán grande es el financiamiento? Los datos más o menos que tenemos son de alrededor de 2.300 millones de dólares en el negocio total agrícola de deuda directa del agricultor al banco. Al banco. ¿Verdad? Es decir, ¿cuántos bancos se verían afectados?
Y prácticamente todos los bancos, Todos ¿verdad? los Porque bancos. prácticamente todos los bancos están prestando en esto, ¿verdad? En este sector. Es la cartera más grande que hay hoy en Paraguay. Y después el agricultor le debe también al proveedor de insumos y al proveedor de maquinaria que muchas veces le financian directamente esa producción. Eso suma más o menos unos 1.000 millones de dólares más. Ahora, La deuda total sería más o menos de alrededor de $1.000 por hectárea. $1.000 por hectárea, si vos haces un sistema francés simple a una tasa de 10%, que tal vez sea un poco baja, pero a una tasa de 10% te da más o menos $250 de pago en un periodo de 5 años. En realidad el promedio de deuda es más o menos de 18 meses, pero te da más o menos ese tiempo. Si vos le sumás $250 de costo, ahí ya empieza a crearse problemas, incluso en el productor de Alto Paraná, ¿verdad? Con lo cual seguramente este productor no podría hacer frente a sus compromisos financieros porque todavía no comió, ¿verdad? Tiene que sacar plata para comer de eso. Y con eso se generaría un problema bastante significativo en el sector financiero. Entonces, y el último problema, en realidad hay varios más, pero el último problema sí, que yo... déjale hablar a Milker también, sí. El último problema que yo creo que existiría, y con esto termino, es un problema de tipo de cambio. Nosotros estimamos que más o menos esta pérdida de volumen generaría 1.500 millones de dólares de ingresos menos al país. Y se eleva la tasa. Claro, hay menos dólares, va a subir el tipo de cambio. Es así, Milker. Recuerdo que allá por el 2014, el entonces ministro Germán Rojas, vos recordarás, decía que el potencial de recaudación del IRAGRO era más o menos 250 millones de dólares. Ese cálculo, esa cifra salía de un cálculo que era sobre los números macro del sector. Sabemos, no son números conocidos. Este año vamos a llegar a las 3.500.000 hectáreas, una productividad media alrededor de los 3.100, 3.200 kilos. Entonces, más o menos uno puede calcular, en aquel entonces, con precios de la soja entre 500 y 600 dólares, el sector estaba con un margen bruto de 2.500 millones de dólares, 10% de esos 250 millones. Actualmente, con los números actuales, este año el margen bruto, digamos, global del sector sería más o menos 1.750 millones de dólares, 10% de eso serían 175 millones de dólares, y la recaudación del IRAGRO a la fecha está más o menos en el rango de los 50 millones de dólares año. Entonces, yo creo que la razón, uno de los argumentos que lleva a cierta parte del sector político a reclamar esto es de que todavía no se ve, cuando uno compara los números macro del sector agrícola paraguayo con los impuestos recaudados, por un lado, solo el IRAGRO, e inclusive hay estudios del Banco Mundial que muestran todos los impuestos del sector en todos los conceptos, sumando ya el selectivo al consumo, el IVA, etcétera, del sector, y aún no son, digamos, todavía no representan una cifra que sea coherente con esos números macro del sector. Eso por un lado. Yo, un poco en esta discusión, quisiera tomar la columna del medio. No estoy ni a favor de uno ni de otro, sino que más bien en una posición intermedia. Por un lado, yo creo que hay todavía un nivel de evasión en el sector, vale decir, el sector aún no contribuye con lo que debería contribuir. Y por otro lado, como bien dijiste vos hace rato, también hace uso intensivo de los recursos naturales del país, de las rutas del país, etcétera, que al final terminamos pagando todos los contribuyentes. La ministra de Tributación, en abril de este año, decía en una entrevista en Última Hora que el sector contribuye el 4,3% de todos los impuestos recaudados, siendo que es el 30% de la economía. Eso por un lado. Pero ¿cuál es la solución? Digamos que podemos en cierta manera concluir, e inclusive la autoridad de tributación lo afirman, de que el sector no contribuye todo lo que debería contribuir. Pero ¿cuál es la solución? Yo creo que hay un camino fácil y uno difícil. El fácil es la retención, ¿verdad? Es decir, bueno, pongamos una retención, se graba en aduana, es la forma quizás fácil de recaudar lo que de todas maneras deberían pagar. La otra es la más difícil, que es la que yo, digamos, apoyo, que es fortalecer digamos, los mecanismos de recaudación, tributación. Paraguay no tiene un problema de ley, no necesitamos una nueva ley, un nuevo impuesto. La ley está correcta. Lo que necesitamos es que la autoridad tributaria ejecute los controles y recaude de manera eficiente. ¿Cómo puede lograr eso? Algo que Manuel Ferreira en su momento propuso, que a mí me parece una idea excelente, crear, por ejemplo, una división especializada en el sector de agronegocio, dado que es el sector más importante de la economía, de tal manera que recaude eficientemente. Es tan pequeño nuestro país que todo el sector agrícola, todos los productores, etcétera, todas las propiedades, etcétera, entran en una planilla Excel. Si nosotros, digamos, hiciéramos uso
de los mecanismos informáticos que están hoy día ya a disposición, yo creo que no sería tan complicado, digamos, que implementar una serie de medidas, factura electrónica, que todos los silos, etcétera, sean agentes de retención, una cuestión de que todos estén registrados, de tal manera hacer los controles cruzados que permitan recaudar eficientemente. Reitero, yo creo que Paraguay no tiene un problema de mal diseño de la ley. Yo creo que la ley así como está, no hay que tocarla, tiene un problema de ineficiencia en cuanto a la recaudación de ese impuesto. Dice la ministra, o sea, la subsecretaría de Tributación, de que esto es un proceso, de que se va a ir avanzando paulatinamente, pero claramente señala que lo que hoy recauda todavía no alcanza el potencial de lo que debería ser. Ahora, ¿podría haber un pacto intermedio? ¿Ustedes ven como podría haber una solución intermedia entre lo que pretende el Frente Guazú, ahora en alianza con el llanismo y parte del oficialismo, y el sector productivo, el sector granelero? ¿Podría haber algo que acerque posiciones o definitivamente, según el criterio de ustedes, esto es un sí o un no? A mi manera de ver, yo coincido con lo que está diciendo Amílcar. Este es un problema de administración tributaria, Exacto. más que un problema de ley. Entonces, queremos que recaude más. A mí hay algo que me preocupa. Hoy tenemos, bajo el IRAGRO, tenemos 30.000 contribuyentes menos de lo que teníamos bajo el IMAGRO. Porque el IMAGRO tenía, en algún momento atrajo a mucha gente porque vos podías cancelar con tu IVA, podías pagar tu IMAGRO. Entonces dice, y todavía la administración no ha podido alcanzar a inscribir a toda esa gente. Entonces hay un problema de evasión, y ese problema de evasión, ¿cómo se soluciona? Hay que poner gente en los silos e inscribir a la gente. Acordémonos que el IRAGRO no solamente afecta a los agricultores, afecta a los ganaderos también, ¿verdad? Y también hay mucha gente. Hoy todos los camiones con ganado que pasan por las rutas tienen control del Ministerio del Interior conjunto con la Asociación Rural del Paraguay, por ejemplo. Ahí podría haber un funcionario de tributación inscribiendo a la gente dentro del IRAGRO para que no se pueda escapar. Y vos sabés bien que hoy entregas 40 toneladas de soja y estás alcanzado por el IRAGRO. Y si entregas 30 cabezas de ganado también estás alcanzado por el IRAGRO, ¿verdad? Entonces es relativamente sencillo inscribir a mucha gente dentro de esto y a partir de ahí se pueden empezar a hacer seguimientos que son importantes. Pero hay que entender y hay que hacerlo. Y yo tengo entendido que los gremios y las autoridades están dispuestas A aceptar eso. están dispuestas a cooperar con esto, ¿verdad? La Asociación Rural del Paraguay, la Unión de Gremios de ¿Por qué Producción. no se implementa entonces? Y no sé, eso tendríamos que llamarle a la viceministra y preguntarle por qué no se han implementado ese tipo de cosas. Pero creo que podemos profundizar en ese sentido la contribución del sistema. Y creo que hay muchas contribuciones que no son solamente del sistema agropecuario que se pueden profundizar si es que hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero creo que es ilustrativo. Vos te vas a un restaurante, vas a pagar con tu tarjeta de crédito y el mozo te pregunta, ¿ticket o factura? Sí. O sea, el mozo te está proponiendo una transacción ilegal, ¿verdad? Tendría que traer la factura. Sin de embargo, impuestos. esa transacción que se hace a través de una tarjeta de crédito es absolutamente trazable. Es ridículo que sea ilegal la transacción. Automáticamente y sin darte un papel, eso tendría que estar inscrito en la Subsecretaría de Tributación y es relativamente fácil y cada día es más barato hacerlo. Esto también podemos implementarlo a muchos niveles. Cuanto más transacciones electrónicas tengamos y menor cantidad de transacciones físicas tengamos, Claro, se vamos puede a seguir hacer, toda la ruta, claro. vamos a recaudar muchísimo más, creo yo. Fíjate que ahora tributación creo que ya tiene un sistema que te envía tu liquidación de impuestos, en todo caso puedes después. Entonces inclusive en estos casos con los controles cruzados se podría hacer de que tributación con los datos que dispone, si arma bien el sistema, le puede enviar ya la liquidación incluso. Y bueno, el contribuyente tendría la opción de pagar Acepta o, en todo o rechaza. caso, o rechazar o discutir, pero yo creo que en muchos casos, si toda la información está completa, sería una liquidación correcta. Así como recibir la factura ANDE, podrías recibir ya tu liquidación del IRAGRO. Impuestos, sí. Sí. ¿Y usted qué piensa? ¿Hay un punto intermedio que pueda beneficiar a los sectores o no? Yo creo que si queremos un futuro para este país, primero que no podemos hacer cambios
ni siquiera plantear los cambios con esta virulencia que se plantea este proyecto. Hay una ley de responsabilidad fiscal que exige que cualquier proyecto de ley impositiva tenga un dictamen previo del Ministerio de Hacienda. Si mañana se vota, yo creo que ese dictamen no existe. Eso en cuanto a los aspectos procesales, digamos, ¿verdad? En segundo lugar, yo creo que una transformación, respetando el planteamiento que hacen los que apoyan este proyecto, merece una discusión nacional, porque este no es un tema menor. Si a mí me piden mi opinión técnica, un impuesto de estas características, de una retención que no esté vinculada a la rentabilidad, te digo con una sola palabra, es un impuesto perverso. Entonces, desde el año 1991 estamos tratando de construir un sistema tributario más racional, más ordenado, que lo que él dice es absolutamente cierto, ¿verdad? Hay mucho por hacer todavía a nivel del Ministerio de Hacienda. Se está haciendo mucho, hay que reconocer también. El problema es que los paraguayos tenemos una cultura, ¿verdad?, no tributaria. En un programa como este, cuando me invitaste para hablar del IRP, sí, te dije, el IRP está recaudando 21 millones de dólares. El potencial de recaudación a esta altura de su implementación, en mi modesta opinión, es 250 millones de dólares. Menos del 10%. Aunque me equivoque en el 50%, hay más de 100 millones de dólares que nos está contribuyendo. Pasa lo mismo con el IRAGRO. El IRAGRO viene con una perversión histórica en el país. La 125 fue un paso, pero no lo suficiente. Intentamos, y digo intentamos porque fui parte del comité de redacción del proyecto de la 24-21, hacer muy parecido a lo que está hoy vigente. En el Parlamento se cambió totalmente y se prostituyó esa ley. Recién ahora, del 2014. Y hay que enseñar a la gente, ¿verdad? Y hay que dar infraestructura en el campo. Esto se tiene que manejar a través de los sistemas informáticos, porque eso nos nivela a todos por igual, ¿verdad? Deja huellas dactilares por todos lados. O sea, el poder que quiera abusar más tarde será detectado, ¿verdad? Ahora, esta implementación lleva tiempo. Cuando él estaba de ministro, yo le llevé el planteamiento de la tarjeta fiscal, ¿verdad? Porque hay que simplificarle al contribuyente. Él estaba enloquecido, pero hizo todo el esfuerzo y finalmente me tiró con sus técnicos de informática y me dijeron, doctor, nosotros a veces tenemos que apagar las máquinas con manguera porque estaban saturadas, no sé si te acordás. Sí. O sea, entonces, hoy tributación está adquiriendo más máquinas, mejores sistemas, etcétera. Yo creo que es un proceso. Entonces, no por una falencia tenemos que introducir impuestos absolutamente perversos, porque no hay peor perversión que al que pierde plata cobrar el impuesto. Eso es realmente catastrófico para un país. Bueno, señores, muchísimas gracias. Esto en realidad, ustedes me preguntaban cuánto tiempo un bloque. Ah, bueno, listo. Pasa volando, ¿verdad? Y se quedan con ganas de hablar, eso para que aprendan. Una cosa más, yo no creo que se apruebe, creo que esto es un gran show, es nada más una cuestión que se va a dar en el Senado y después yo creo que ni el propio Partido Colorado apoya ni cree en esto y finalmente creo que no se va a aprobar. El candidato no lo quiere, la ministra de Hacienda no lo quiere y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, además que época electoral tampoco es para hacer impuestos, ¿verdad? Exactamente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Y a ustedes, sus casas, por acompañarnos como siempre. Hasta el próximo miércoles.